vamos a compartir pantalla. Ustedes saben que esto es parte de la rutina. Como siempre compartimos pantalla. Y yo les voy a compartir aquí la PPT que tengo preparadas para ustedes. Como siempre, tenemos Deme un minutito. Tenemos el título. Le dimos prioridad nuevamente a Fresa. Oh, profe, pero vamos como 3 semanas seguidas con Fresa. Pero tranquilidad, que prefiero darle un poco de prioridad a Fresa para que usted también esté como al tanto con estos conocimientos, que al tema del EVA, porque el EVA es muy importante, sí, es verdad, muy importante, pero eventualmente Fresa lo es un poco más. Así que por eso le dimos nuevamente prioridad a Fresa, pero no significa que dejamos votado el EVA. Lo vamos a ver igual, pero la próxima semana, ya esta semana quise volver a darle con el tema de Fresa. Título, mecanizado con y sin arranque de viruta. Interesante, ¿cierto? Objetivo de la clase del día de hoy. Y aquí voy a responder a la pregunta del señor César, ¿cierto? Que me dijo, profe, hoy día vamos a trabajar con Kahoot y fíjese que lamentablemente en el objetivo de la clase del día de hoy nos dice aplicar los conocimientos ya adquiridos con Kahoot, a través de la plataforma Kahoot. No dice aplicar, dice conoce. Y al decir conocer los conceptos es algo obvio, que las materias anteriores ustedes ya las conocían porque lo habíamos visto, por eso pudimos trabajar con Kahoot. Recuerden que tuvimos una semana de gracia, ¿cierto? Dos guías, dos guías seguidas que eran las mismas preguntas, pero de la guía, en una plataforma que era Kahoot, de una clase ya hecha, de algo que ustedes ya conocían, de un apunte que ya podían haber visto. Entonces, solamente cambiamos el método de la respuesta. Por lo tanto, tuvimos perdón, es que no puedo hacer dos cosas a la vez y estaba leyendo los chats. Justin, por favor, no diga leceras como esa. La vida es mucho más importante que simplemente si una persona no le ama, así que mucho ánimo y usted puede, ¿ya? Yo sé que lo dice en broma, pero yo también ahí le doy mi apoyo. Claudio Pozo dice que estuvo re buena la semana de vacaciones, me alegro. Nicolás Lara dice, hola, profe, está jugando Alexis, pucha, oiga, grábelo, si el tema de poder, esta clase también la puede disfrutar, así como el juego de Alexis. Esta clase igual es importante porque usted puede interactuar a través de preguntas, po, y eso es lo potente. Y el tema de Alexis, pucha, después lo ve en YouTube, si con que usted lo vea o no lo vea, él va a jugar igual de bien o igual de mal, dependiendo de cómo esté su rendimiento, y que hasta el momento va todo bien. Ya, desde ahora me despego un poco del tema de los chats porque, como vieron, me distorsioné, ¿cierto? No, como que ahí como que me desvié, pero lo que estaba diciendo es que el objetivo no dice aplicar los conocimientos, sino que dice conocer. Esto es obvio porque los conocimientos se los tengo que entregar primero para que después los podamos trabajar en Kahoot. No podemos estar trabajando siempre con algo así como imaginativo, porque yo les podría entregar la guía y ustedes la resolvieran, pero es poco efectivo, porque no todos lo hacen y no todos la estudian. ¿Para qué estamos con cosas? Señor Nicolás Lara, me aparece aquí que usted levantó la mano. ¿Eso es cierto o solamente se equivocó? Pero no me escriba por chat, eso sí, pues hábleme, si es más rápido hablar. Agilicemos la clase, tenemos 1 hora ¿Me solamente. equivoqué, profe? Ya, excelente, excelente. Todo bien, entonces lo que le quiero tratar de decir es que para poder aplicar en Kahoot primero tenemos que conocer. Y la clase del día de hoy se trata de conocer. Y les leo el objetivo. Conoce los conceptos relacionados a la clasificación de mecanizados por arranque de viruta y sin arranque de virutas, además de sus ventajas, desventajas y tipos, con la finalidad de relacionarlo a los procesos de trabajo que realizaron o realizarán en taller. Entonces es un objetivo bastante potente, entonces yo lo necesito motivar. Por favor, usted ponga la atención a esta clase porque de esto se trata los próximos 2 años y sobre todo el próximo año que usted va a estar en el Liceo Chileno Alemán, adquiriendo conocimientos respecto al tema de fresa. Y si Dios quiere, Dios lo permite, puede hacer también a lo mejor este mismo año, que usted vaya a relacionarse con estos temas. Así que, por favor, mucha atención. Como siempre, la frase del día de hoy, esta vez Albert Einstein dijo, si buscas resultados, no hagas siempre lo mismo. Oh, bastante potente, porque uno siempre intenta como
como cambiar las cosas, pero si seguimos con la misma actitud o seguimos haciendo las mismas cosas, es difícil que eso suceda. Así que, por favor, motivémonos de repente a cambiar. Si queremos hacer algo, cambiemos. Y cambiemos siempre para mejor. Nosotros conocemos los conceptos de mecanizado, ¿cierto? Que es la transformación de los metales o en la industria de los metales en función de poder cumplir con la necesidad de algún cliente. Cada vez que un cliente nos pide alguna pieza, nosotros podemos trabajar esa pieza para darle una forma deseada y así poder cumplir con sus requerimientos. Y cuando hablamos de mecanizado siempre estamos hablando de la industria de los metales. Esto anterior que yo les estoy mostrando aquí, ya ustedes como que ya lo incorporan más, mecanizado, máquinas trabajando, ¿cierto? Virutas volando y todo, pero no es solamente eso es mecanizado, sino que esto que está aquí también es mecanizado. Y fíjense, aquí no hay ninguna extracción de material. Fíjense que aquí hay una herradura que se formó, ¿cierto? A través de una forja, y aquí hay un proceso de laminación. Una laminación quiere decir que un material o un bloque de material se le disminuye su espesor a través de un trabajo. Mira, aquí esto es un laminado en caliente. ¿Por qué laminado en caliente? Porque se nota la temperatura aumentó de la pieza y terminó en una forma distinta, más alargada, pero con menos espesor. Entonces esto también es un proceso de mecanizado. Y tenemos dos procesos de mecanizado. Mecanizado con arranque de viruta, mecanizado sin arranque de viruta. Y la intención es que la clase del día de hoy los podamos explicar. Bien, pero como yo sé que estoy trabajando con personas que todavía están desarrollando su etapa de madurez, ¿cierto? Voy a ir haciendo constantes preguntas para saber que usted esté atento y no requiera solamente de un juego virtual para que usted pueda estar atento. Entonces, al azar, yo aquí tengo una plataforma donde al azar voy escogiendo personas y me aparece, mire, bastante interesante, lo había dicho en un principio, muy buena foto, ¿cierto? Tommy Shelby de los Peaky Blinders, dice Cecilia. Señorita Cecilia, le quería hacer una pregunta respecto a las cosas que estamos recién viendo y le pido por favor que lo pudiera no escribir, sino que poder hablar. ¿Tiene su micrófono? ¿Lo podría activar, por favor? Listo. Excelente. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Mire, le quiero hacer una pregunta respecto a esto. Eh, Sencilla, mire, y tampoco la voy a exponer. ¿Le interesa el tema que estamos viendo? Obvio. Excelente. Esa es mi pregunta y súper bien. Esto que acabo de hacer puede mutear su micrófono. Es solamente para poder explicarle a todos sus compañeros que voy a estar haciendo preguntas de forma constante. Mire, le iba a hacer una pregunta respecto a esto, pero dije, no, mejor no. Va a ser la primera señal de advertencia, aunque usted es una persona muy atenta y eso lo quiero destacar, eso sí. Es una persona muy atenta y siempre las guías que me han estado entregando, que generalmente han sido todas, ha entregado muy buenas respuestas, pero a pesar de eso, de que era una buena persona que me podía haber respondido correctamente, lo prefiero dejar como una advertencia para que los demás compañeros estén atentos, porque voy lanzando preguntas a cada rato con la única intención de que usted pueda intentar aprender, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre una de estas y otra? No lo sé, no lo sé. A lo mejor ustedes tampoco, pero ahora la intención es que lo podamos descubrir. Así que comenzamos con esta. Decimos mecanizado con arranque de viruta. Y aquí lo que usted está viendo, lo voy a volver a colocar porque estos son GIF que se demoran en cargar los GIF, entonces para que usted los pueda ver, después dejan de moverse, eso sí. Profe, Dígame, señor Catalán. yo conozco las diferencias. Excelente, excelente. Dígame por ¿Te favor las una digo o no? diferencia. Sí, pues, sí, por supuesto. Ya, arranque bituta uno pierde material y en el otro Excelente. no. Súper, súper bien. Súper, súper bien en la explicación de las diferencias que usted me acaba de hacer entre un mecanizado con arranque de viruta y un mecanizado sin arranque de viruta. Eh, esa diferencia es la fundamental. Ahora sí vamos a explicar un poco más a fondo a qué se refiere el tema del mecanizado con arranque de viruta y sin arranque de virutas para ser un poco más específico, pero esa es la diferencia fundamental. Eh, y como estamos viendo el tema del mecanizado con arranque de viruta, me gustaría decirle que el material es arrancado o es quitado, también como lo mencionaba el señor ahí catalán, es cortado por el filo de una herramienta, dando lugar a un desperdicio que también se le llama viruta.
La herramienta que se utiliza para esto en una máquina consta generalmente de uno o varios filos, que también se le denominan cuchillas, que separan la viruta de la pieza en cada pasada, es decir, la extraen, la expulsan, ¿cierto? La sacan del material. En el mecanizado por arranque de viruta se dan procesos de desbaste, eso quiere decir sacar mucho material con poca precisión, y también se dan procesos de afinado, que eso quiere decir sacar poco material, pero con mucha precisión y con mucha calidad superficial. Bien, tenemos también ventajas y desventajas. Lo voy a pasar aquí mismo. Oh, espérense que se me perdió la... Aquí la tengo. ¿Se logra ver eso, no? ¿Se ve? Que se me perdió el cursor. ¿Se Sí, ve la profe. ventaja y desventaja? Excelente. Dice entonces, el estado final de las piezas, eh, como una ventaja, el estado final queda con una excelente tolerancia en formas que son difíciles y complejas de poder realizar, y además con elevadas calidades superficiales. Esa es la ventaja de un trabajo de mecanizado con arranque de viruta. Sobre todo el tema de la diversificación de piezas que puedo hacer. Puedo obtener piezas distintas. Piensen ustedes en el cañón que ustedes hicieron el año pasado. Dense cuenta que las piezas de cada una de esas piezas eran distintas, eran diferentes, y se conseguían con distintos procesos, ¿ya? Y la podían hacer ustedes de forma, entre comillas, ¿cierto? Más o menos sencilla. La diversificación de piezas de forma, entre comillas, sencilla con las máquinas adecuadas. Pero ¿cuál es la desventaja? Es que existe pérdida del material. Y si es que usted se equivoca y pierde tanto material, no se puede volver a recuperar y tendría que utilizar un material nuevo. ¿Por qué aparece esta representación aquí? ¿Qué es lo que quiero decir con respecto a esta representación? Quiero decir de que existen tipos de trabajo de arranque de viruta, los que son manual y por máquina. Los tipos de arranque de viruta manual se los voy a explicar un poquito más adelante, pero es más sencillo. Pero arranque de viruta por máquina son en todo tipo de máquinas donde se logre desprender viruta. Aquí tenemos distintas máquinas. Mire, tenemos una taladradora, tenemos una sierra, tenemos una fresa vertical, tenemos otra fresa, ¿cierto? Por acá tenemos un torno, tenemos una máquina rectificadora, tenemos distintas máquinas. No, tranquilo, César, no se preocupe. Si se sale y vuelve el tema del internet, esta clase va a estar grabada. Si usted la quisiera repetir, me dice, oiga, profe, ¿sabe qué? Me gustaría repetir la clase y yo se la mando, ¿ya? Ya, profesor, muchas Así gracias. que, así que existen distintas máquinas que logran ejecutar un proceso por desprendimiento de viruta, entre todas las que podemos destacar acá. Y quisiera hablarle un poquito de la viruta. La viruta es el elemento desprendido, es el desperdicio, entre comillas, ¿cierto? Lo que se está sacando del material. Y no siempre se muestra de la misma forma. Cuando tengo la pieza terminada, lo que queda del material arrancado, lo que yo saco a eso se le denomina viruta. Se los vuelvo a repetir, o sea, ¿cierto? El desperdicio, lo que saco, lo que extraigo del material, después de finalizar una pieza, todo ese desecho se llama viruta. La viruta generada en una máquina depende directamente de la herramienta que yo estoy utilizando, de la máquina que estoy utilizando y del material que estoy utilizando, y se podrían eh, presentar de distintas formas, ¿ya? Los parámetros de cómo se varíe la forma de la viruta dependen de lo que les mencioné anteriormente, la máquina, la herramienta, el material, y además de la velocidad de corte, de la forma de la herramienta, del avance que estoy utilizando, de la profundidad que estoy dándole a cada pasada, de la forma de refrigeración que estoy utilizando. Sí, excelente, Daniel. Depende muchísimo del tipo de material. Incluso en materiales que son, no sé, de forma equívoca llamados aceros más dulces, ¿cierto? Aceros más blandos, se logra desprender una viruta mejor que, por ejemplo, las fundiciones. Entonces, todo eso va dependiendo del tipo de material. Mariano Rojas me dice tipos de corte.
Sí, porque cada herramienta logra cortar o logra extraer el material de una forma distinta en cada uno de los procesos que estoy ejecutando. Por eso depende de muchas cosas, del tipo de material, de la herramienta, de la máquina, de las condiciones de trabajo. Si yo estoy dándole pasadas muy profundas, estoy sacando mucho material, o si es que estoy dando a lo mejor velocidades muy avanzadas, eso quiere decir avanzando muy rápido en la extracción del material, todo eso me va a generar que la viruta sea distinta. Pero yo quisiera clasificarlo en tres tipos de viruta, que tengo ahí: viruta continua, viruta discontinua y viruta con filo de aportación. Ustedes están viendo una imagen aquí. Esa imagen que están viendo ahí, me gustaría preguntar. Entonces, ahora va el tema de la pregunta. Me demoré en hacer la pregunta. Ahí en el tema al azar, José Mondaca. José Mondaca, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Mire, yo le voy a leer la definición, que es viruta continua, y usted me va a decir lo que usted piense, no importa si se equivoca o no se equivoca, respecto a cuál de esas tres figuras usted piensa que es la viruta continua. Mire, durante el proceso de corte, los materiales dúctiles como acero al carbono y aleaciones de aluminio producen viruta del tipo continua. Se les denomina virutas de tipo continua y tiene una característica que no se la voy a decir al tiro porque si no va a cachar al tiro cuál es. Dígame, Ya. ¿cuál de esas tres usted piensa que es viruta continua? Tienen una letrita ahí, no sé si la alcanza a ver. Tiene una letrita D, dice, letra E, ahí esa D, E. ¿Cuál de estas tres, dígame, usted piensa que es viruta continua? Supongo que la D. Excelente. ¿Y cuál es la otra característica de la viruta continua? Es que se presenta de forma alargada, ¿ya? Se presenta Ya. de esa forma, La de C forma también. alargada. Sí, la C también. Ahora, la C tenía una forma como de espiral. También es una viruta continua, pero la característica principal es que aparte de tener una espiral, si es verdad, se entregan de formas alargadas. Démosle con la siguiente, que es la viruta discontinua. Y les voy a leer la definición y le voy a preguntar a otra persona para que pueda estar atento. Eh, les voy a decir la definición, que es la viruta discontinua. Este tipo de viruta es producida durante el proceso de corte en materiales frágiles, como el hierro colado, la fundición y el latón, que tiene altos porcentajes de zinc. La forma, usted, antes de poder decir la característica de la forma, me gustaría que me pudiera responder de esas que están ahí. Al azar, a ver, tengo aquí al azar, Martín Ponce. Martín Ponce, le pido por favor, ¿usted podría activar su micrófono? No me vaya a estar escribiendo en el chat que no tiene micrófono, si usted tiene. Vamos, compa, yo sé que usted tiene micrófono. Martín Ponce, si es que no está, dígame, o no me responda inmediatamente, por favor, para poder expulsarlo de esta clase. ¿No está? ¿Martín Ponce? ¿No está Martín Ponce? A la una, F. ¿No está Martín Ponce? A las 2, no está Martín Ponce. Lo voy a A dejar la en la casa, sala. ¿Ah? a la casa nomás. Sí, sí. Lo voy a dejar en la sala de espera mientras tanto. Porque no sirve, ahí lo saqué. Excelente. No sirve que esté una persona conectada, pero que no esté poniendo atención o que esté haciendo cualquier otra cosa, porque si no, ¿para qué se conecta? Pues si yo necesito personas que estén aquí. Listo, en mi al azar, Agustín Herrera. ¿Cómo está Agustín Herrera? ¿Aló? Ahí está. Excelente, súper bien. Agradezco que esté porque ya mandar dos personas a la sala de espera ya es un desquicio. Ya, dígame cómo está usted, Agustín Herrera. Le vuelvo a leer la definición. Este tipo de viruta se produce eh, durante el proceso de corte en materiales que son extremadamente frágiles, como el hierro colado, la fundición y el latón.
tiene una forma característica que no se la voy a mencionar ahora porque me gustaría que usted pudiera aventurarse a adivinar cuál de estos tres tipos usted piensa que es la viruta discontinua. La de abajo. Esta, la E, Sí, sí, sí. esta que está aquí. Sí. Excelente, excelente. Esa es la viruta discontinua. ¿Cuál es su característica principal? Es como ustedes lo pueden ver ahí, que la viruta se va cortando y se genera principalmente en materiales que son más frágiles. También lo que habíamos visto anteriormente, la viruta continua se da bastante esta se da bastante en un trabajo de torno, esta se da bastante en trabajos de taladradora y esta se da bastante en trabajos de máquina fresadora, pero no dejando de depender siempre también de los tipos de materiales. Pero la forma de la herramienta también me entrega parte de la forma de la viruta. Ya en estos casos tenemos una forma de herramienta que me permite esa viruta y esta también en el torno, pero en las máquinas fresadoras generalmente se entregan las virutas de forma discontinua, pero tienen una forma bastante particular que es como una forma bonita, que es como una curva, y eso también lo vamos a ver ahora. Y la última que me gustaría destacar para este efecto de la explicación de la clase es la viruta con filo de aportación. La viruta con filo de aportación, ustedes lo pueden ver acá, lo que significa es que la herramienta genera el calentamiento en una parte del material, que el material se queda, por decirlo de formas como vulgares, pegado a la herramienta, se añade y se calienta de tal punto que se modifica su composición, o no sé, no su composición, pero se modifican sus propiedades, las propiedades de ese material al calentarse y se endurece más que el otro material. Entonces ya no solamente corta la viruta, sino que también este filo aportado, se llama filo de aportación porque contribuye al corte. Como que se derrita, ¿o no? Es casi como Por que el calor. casi como que se derrite. Lo que pasa es que se calienta, que se añade aquí, sí, puede ser por el tema de la temperatura, se puede poner más blando, pero después con el trabajo se endurece mucho más que el material. O sea, si se derritiera solamente se quedaría ahí y se iría. Pero aquí se endurece, no solamente se ablanda, sino que después se endurece. Y eso Como que provoca, se fusiona. claro, o sea, sí, pero no tan así fusionarse, pero sí es un concepto que podríamos relacionar en primera instancia. Sí, eso también lo podríamos más o menos considerar. Veamos qué es lo que dice la viruta continua, se llama viruta continua con filo de aportación. La temperatura es alta, como lo mencioné anteriormente, en el punto de contacto entre la viruta y la herramienta durante el proceso de corte. También el material de trabajo se desliza bajo una gran presión cuando entra en contacto con la cara del ataque de la herramienta. Antes de que se transforme en viruta, se une a la herramienta, así como lo que ustedes dicen, casi como que se fusiona, sí, casi, pero no es una fusión porque eso ya es otro tipo ya estaríamos hablando ya de un proceso como de soldadura blanda y eso, pero no es que se llega a fusionar, sino que simplemente existe tanta presión y tanta temperatura que queda alojado en una parte como casi estratégica y me genera un corte en el otro material. Así, en estas condiciones, algunas porciones de la viruta se pegan a la cara del ataque de la herramienta, se pegan, es como que se unen, se adhieren, pero no tampoco de forma definitiva, sino que durante el proceso de corte no. Debido a ese contacto, a la presión y a la temperatura, todo lo que existe, la viruta descarga su calor en la herramienta y así se vuelve más fuerte que el material. Por eso que se forma un filo de aportación. Ahí se logra entonces un filo de aportación. Perdón ahí que me quedé callado, que fue porque leí un chat. Esos son los tres tipos de virutas que yo quería destacarle: la continua, la discontinua y con filo de aportación. Ya, bien, pero vamos súper bien. Una nota que quisiera agregar para que ustedes consideren es que no solamente los que me producen virutas visibles o como los que estoy viendo acá, continua, discontinua y con filo de aportación, esta generalmente se entrega en las máquinas mortajadoras, las máquinas fresadoras, con las herramientas de plaquita, pero ustedes lo van a ver después
en el tema práctico. Ustedes lo van a ver y van a decir, oh, profe, mire, esta viruta se produjo con esta es una viruta continua con filo de aportación porque mire la forma, que es como una forma curva, como se lo estaba mencionando antes. No solamente cuando se producen virutas visibles, estamos hablando de un efecto, o sea, de un proceso mecanizado con arranque de viruta. Esto que está acá, ustedes lo deben haber visto en las puertas abiertas, la presentación del liceo. Así que voy a preguntarle si es que alguno de ustedes estuvo atento y voy a preguntar. Mire, Mariano Rojas dice que esa manguera suelta aceite. No, no suelta aceite, suelta un líquido dieléctrico. El líquido dieléctrico que permite el trabajo con una descarga eléctrica, que generalmente se utiliza para fina blanca. Y ahora voy a utilizar aquí mi tema al azar y le voy a preguntar a ver, a Justin nunca le he preguntado, Justin, ¿usted tiene su micrófono para que pudiéramos conversar? Pero no me escriba por chat, eso sí, pues sino que hablemos. Y parte de esto, si es que usted se equivoca o no se equivoca, da lo mismo porque yo le estoy haciendo una pregunta en extremo difícil, que es si es que se acuerda de las puertas abiertas, por lo mejor ni siquiera estuvo. Pero solamente para interactuar con usted quisiera saber y hacerle la siguiente pregunta, pero quiero saber si es que está o no está. Justin Carreño. Sí, profe, sí estoy. Excelente, excelente. Yo confío bastante en usted y me gusta que pudiéramos conversar respecto a esto. La pregunta es, ¿sabe usted cómo se llama esa máquina? Ni idea. No tiene ni idea. Ya, bueno, ahora lo va a saber. Dígame cualquier compañero, el que usted quiera. No importa si lo conoce, si no lo conoce, César. ¿El César? Sí, el César. César González. César, le pregunto ¿Qué a pasó, usted profe? la misma pregunta, si no importa si es que lo sabe o no lo sabe, porque le estoy insistiendo, esta es algo que no lo hemos visto. ¿Sabe usted cómo se llama esa máquina? No, profe. ¿No sabe? Ya, bien, ahora lo va a saber. Esta máquina que está acá Esa es también la es que una hace los máquina cortes, que ¿o no? trabaja... Oh, perdón, Martín Erazo, que lo interrumpí, dígame. Esa máquina hace cortes. Lo que pasa es que cuando hablamos de una máquina que hace cortes, no solamente estamos hablando de una máquina cizalladora o una máquina que se genere especialmente a hacer un corte, porque cada extracción de viruta es un corte. Entonces, la fresa produce corte en el material, el torno produce corte en el material, el taladro produce corte en el material. El tema es la forma como se van generando, me da formas distintas, pero esta máquina, más que hacer en sí, igual hace una especie como de corte, pero trabaja con un producto que se llama descarga eléctrica para entregar una forma al material. Va desprendiendo partículas pequeñas de material a través de un electrodo. Ya, yo les voy a decir cómo se llama. Se llama máquina... Profe, Dígame. el nombre no está ahí abajo. Sí, pues, ¿Sabe qué? Lo estoy mirando caleta rato y decían, no sé, y yo, ¿qué onda? ¿Está ahí? Yo sí, también pues, pensaba ¿Está eso. ahí electroerosionadora? ¿Qué hola? electroerosionadora. Muy bien, muy bien. Muy atento usted, señor Arangui. Excelente, pero esto de repente ustedes saben, porque mi única intención siempre es tratar de que usted se equivoque, pero su intención debe ser siempre que usted debe demostrar que el equivocado soy yo. Y ahora Martín Arangui se dio cuenta, mire, yo le estaba haciendo una pregunta, yo no me estaba dando cuenta de que el nombre estaba ahí abajo y eso produjo como que, ¿cómo va a ser tan fácil? Pero sí, esa es una máquina electroerosionadora, como está ahí abajo. Así que, jajaja, uno bio, brr, bien, súper bien, señor Martín Arangui. Es una máquina electroerosionadora y ustedes la conocieron o la vieron en las puertas abiertas. Es una máquina que hace un ruido que hace como un sonido como un pip, pip, pip. Ya. ¿Eso por qué se produce? Porque trabaja con un electrodo y un líquido dieléctrico, que generalmente es parafina blanca. A través de una descarga eléctrica, por ese electrodo tiene una forma, va desprendiendo pequeñas partículas de material en el metal y le entrega una forma. Ahí, no sé, pues le podemos dar forma de un agujero, forma de una estrella. Dependiendo de la forma del electrodo, se le entrega. También el proceso es mecanizado por arranque de viruta. A pesar de que no se desprenden virutas como la antes mencionada,
pero también un proceso por arranque de viruta porque sí se desprende material. De una forma distinta, pero se desprende material. Y el material ahí va quedando en este líquido y después a través de unos filtros se va extrayendo. Pasamos con la siguiente. También existen herramientas manuales. Y ya, aquí solamente dice herramientas manuales. Le voy a preguntar a otras dos personas más. Oh, mira aquí, me aparece por el sistema al azar. Mariano Rojas. Mariano Rojas, active su micrófono, por favor. Sí, profe. ¿Cómo está Mariano Rojas? Bien. Qué bueno, oiga, pero usted no vaya a estar recibiendo ayuda de su hermano que le esté soplando ahí cuál es la respuesta correcta. Le pregunto, No, ¿reconoce alguna de esas herramientas? ¿Sabe cuál es alguno de esos nombres? el de al lado es un serrucho. Es similar al serrucho, podría ser un La primo del sierra. serrucho. Excelente, señor Catalán, creo que fue. Una Es lo sierra. mismo, es lo No, mismo. no es lo mismo porque el serrucho está diseñado para poder hacer cortes en madera y la sierra o sierra metálica manual está diseñada para hacer cortes en metal. Pero excelente, igual se parece, sí se parece, así que está bien, es válido. Es válido también la respuesta. El del otro lado es una lima. Excelente, con esa se reivindicó, yo le iba a preguntar a otra persona más, pero con usted es suficiente, lima. Existen distintos tipos de lima, esa no es lima La es el lima primer plana nombre. bastarda. Oh, excelente. ¿Quién fue? Por favor, dígame quién fue. Yo. Señor César González. Sí, profe. Excelente, súper bien. Lo que usted acaba de decir, el nombre completo, completo o casi completo, ¿cierto? Porque ya otra especificación sería un detalle, pero completo de lo que es la lima. Lima plana con la forma del grano bastarda. Eso quiere decir que saca Bastardo. mucha cantidad de ¿Cómo material. eso? ¿Y No sé por si qué se llama. bastardo? Así se llama. Tenemos distintos tipos de Y lima. así se llama. Lima fina, lima semi-bastarda, lima bastarda. La lima fina es la que saca poco material. La lima semi-bastarda es la que su grano es mediano y saca más o menos material. Y la otra se llama lima bastarda. Y la lima bastarda saca mucho material. Y así se llama. O sea, cada vez que usted quiere ir a pedir uno de estos elementos al español, nombre completo. Lima plana, ¿cierto? Quiere decir la forma. Lima, ¿cierto? Plana, bastarda, semibastarda o fina. Quiere decir la cantidad de material que usted quiera sacar. También tenemos limas cuadradas, limas triangulares, limas circulares, etc. Así que esos elementos también desprenden material. También desprenden material. Aunque pueda ser no visible como el anterior, pero sí desprende material en pequeñas partículas. La sierra desprende material en pequeñas partículas, pero también vendría siendo con arranque de viruta. Y tenemos el siguiente que era la otra clasificación, y ya lo habían dicho, lo habían dicho algunos compañeros, ¿cierto? El señor Catalán, que en este tipo de trabajo no se realiza desprendimiento de viruta. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos un proceso de forja. ¿Por qué quiere decir forja? El material se calienta y a través de golpe, o golpe así como los picapiedras en un yunque con un martillo, se le da forma al material. Se le aumentan también sus propiedades en algunos casos. Y aquí tenemos un proceso de laminado. ¿Qué significa laminado? Que a través de unas barras de material duro se calienta otro material y se pasan por ese lugar disminuyendo su espesor. Y ahí voy a volver a repetir el GIF. Oh, ahí está. Buenísimo ese GIF. Muy buena representación. Oh, pero no se vaya. Ahí está. ¿Y cuál es la característica principal de este tipo de mecanizado? Son todos aquellos procesos donde se le entrega o se varía la forma de un material sin generar... Oh, ¿por qué dice pártulas? Ahí debería decir partículas. Ya, perdón, porque puede haber sido el autocorrector o alguna de esas cosas que sucede. Sin ningún tipo de partícula que se desprenda de este. Como por ejemplo forja, como por ejemplo laminado, etc. Una ventaja de esto, ya lo está diciendo ahí casi su mismo nombre, no se desprende material. Una desventaja de esto, se requieren grandes cantidades de energía para poder generar esto. Aquí fíjense, tuve que calentar el material
y darle uno que otro golpe hasta que me queda. En esto, no es que inmediatamente a la primera esto me va a quedar así. Un proceso de laminado a lo mejor va a tener que calentarse, darse una pasada, después otra, todo dependiendo del material también, de sus características, y se necesitan invertir grandes cantidades de energía para poder realizarlo. Otra desventaja que no está escrita acá es que no le puedo entregar formas tan variadas, sino que estoy limitado a los procesos de mecanizado sin arranque de viruta que existen. No le puedo dar la forma que yo quiero, como una perforación o un calado o alguna cosa que quisiera entregarle una figura más compuesta. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que no se ve muy bien, pero sirve para el ejemplo. Tenemos curvado, ¿cierto? Cada vez que se curva un material, esto ustedes lo pudieron ver probablemente cuando pasaron por construcciones metálicas. Laminado, que le acababa de explicar, ¿cierto? Un proceso laminado, un proceso de trefilado, que es a través de esta matriz que está acá, el material va disminuyendo su diámetro. Tiene un diámetro mayor a un diámetro menor. De esta forma también se generan los procesos como de los hilos de cobre. Forja, que es poder golpear un elemento hasta darle una forma. Doblado, como está aquí, se entregó simplemente el doblado. Esto también se hace en el tema de cuando trabajan haciendo esa camita, es como una camita que hicieron el año pasado, en construcciones metálicas, en calderería, también se utilizan los procesos de doblado de materiales. Y aquí dice estampación y embutición, pero yo los conozco como estampado y embutido de los materiales, que es donde a través de matrices, con un golpe fuerte, generalmente a través de una caja, hicieron, el señor Tomás me dice, una caja, bien. Con un golpe fuerte, generalmente a través de un golpe hidráulico, se le da la forma a un material a través de esto que está acá, que se llama matriz. La matriz tiene una forma, se golpea tan fuerte al material, con una máquina lo hace, y le entrega un estampado o una forma, o si no, se embute. ¿Con un molde? Excelente. Molde, matrices de molde se llaman esas. Usted ha sido un aporte, pero excelente para esta clase, señor Catalán. Gracias. Embutido, ¿cierto? O estampado, también se podría hablar de eso. Y eso ha sido la clase del día de hoy. Usted sabe que siempre usted puede hacer cualquier duda, consulta, pregunta a través del WhatsApp o a través del correo, que ustedes ya lo tienen, así que por favor hagan uso de él.